Primero, con respecto a la primera parte que usted mencionó, o sea que en este año ustedes han tenido esa cantidad de casos, ahí se les escaparon personas que atravesaron la frontera por el lado de Aguas Blancas y Bermejo, y creo que se llama la localidad Río Colorado, Colorados, algo así. Ahí fueron los primeros casos de dengue y eso, digamos, se fue incrementando en una forma exponencial que llegaron a esos números que usted menciona. Sí. Pero fue peor en la provincia, en la ciudad de La Rioja. En la ciudad de La Rioja llegaron a tener 5.000 casos a través de personas que vinieron justamente del norte por el noroeste a cultivar las aceitunas en La Rioja. En cambio, del lado del este, o sea, ni en Misiones, ni en Corrientes, Río, ni en Buenos Aires, prácticamente hubo casos, muy pocos casos, ¿no? O sea, como que ahí hubo una filtración a través de la frontera. Después, con respecto a lo que usted menciona de combatir, yo justamente no estoy de acuerdo con el concepto de combatir. Eso tampoco, digamos, o sea, creo que el coronavirus también nos ha enseñado mucho con respecto a las enfermedades. Muchas enfermedades, inclusive el coronavirus, está relacionado con factores ambientales. O sea, primero tuvo que ver con la alimentación de animales crudos, no se sabe si un pangolino, un murciélago, ¿no? O sea, si hubiera estado Senasa en Wuhan, muy probablemente no hubiera ocurrido, digamos, lo que ocurrió en China. Y después, bueno, la gran cantidad de viajes o interconexiones por intermedio de viajes ha permitido que personas llevaran el virus de un lado a otro. Y por otro lado, el factor comportamental, o sea, cómo nos saludamos, cómo nos tratamos, cómo de alguna forma intercambiamos partículas de nuestras mucosas que permiten la transmisión. Eso con respecto al coronavirus. Pero son las personas las que llevan el virus, ¿no? En el caso del dengue, o zika, o chikungunya, las personas también llevan el virus y se la tienen que transmitir a los mosquitos de la manzana donde uno vive o donde uno trabaja para que esos mosquitos después piquen y transmitan a los vecinos. ¿Por qué hablo de manzana saludable? Porque justamente este mosquito, la Aedes aegypti, que no es un mosquito autóctono, es un mosquito que se mueve muy poco. Yo de alguna forma exagerando, digamos, no es del todo cierto, pero podemos aseverar que la mayoría de los mosquitos no cruza la calle, o sea, se queda en la manzana y se mueve entre las casas de los vecinos. O sea que si a la manzana llega, supóngase de Bolivia, de Aguas Blancas, viene una persona infectada, va a su residencia en la manzana, los mosquitos de esa manzana pican a esa persona, se infectan y entonces empiezan a transmitir a los vecinos. Entonces los brotes de dengue se dan a escala de manzana, o sea, como los vecinos de la manzana a su vez se mueven a otras manzanas para visitar a familiares, para trabajar, para hacer compras, entonces llevan el virus de una manzana a otra y con eso se empieza a generar un conjunto de brotes en la ciudad y eso es una epidemia, ¿no? O sea, yo esto lo he conocido por primera vez en Salta. Yo estuve en la primera epidemia de la Argentina, la primera grande que fue en Tartagal en 1998. Sí. Y ahí me encontré justamente con que hasta el hospital tenía criaderos de Aedes aegypti. ¿Sí? He vuelto después a Tartagal en el 2018 porque hicimos otro estudio y el hospital de Tartagal sigue teniendo criaderos de Aedes aegypti. O sea, uno cuando mira cuál es la situación en las ciudades, se da cuenta de que la prevención no se está llevando a cabo como debiera. ¿Y esto qué quiere decir? O sea, que la prevención no se tiene que hacer ahora, en primavera, sino que la prevención se tiene que hacer en invierno. Claro. O sea, se tiene que hacer todo el año en realidad. ¿Por qué? Porque si uno empieza ahora, que empieza la primavera, como ya hay mosquitos adultos, si yo le saco los cacharros de la manzana a los mosquitos adultos que hay ahora, esos mosquitos van a buscar cacharros más lejos. O sea, al descacharrar en un momento que hay adultos, estoy favoreciendo la dispersión. En cambio, en invierno, cuando los mosquitos no están, a los adultos no están, si yo hago el descacharrado, me llevo los cacharros con los huevos pegados en las paredes y, digamos, hago una verdadera prevención, ¿no? No sé si con esto le contesté, disculpe, a mí me gusta explicar muy ampliamente. Sí, contestó, quedó clarísimo, pero de algo que usted dijo,
A Muy mí me hizo interesante. pensar, es muy interesante, pero dijo algo también muy interesante y que yo no, desde el periodismo no lo escuché antes, por lo menos no lo escuché desde acá, desde mi provincia, y usted dijo algo, que se va propagando, por ejemplo, una persona que no sabe que tiene dengue o que tiene pero no tiene, por ejemplo, grandes síntomas, se desplaza y con ese desplazamiento va propagando, ¿no es cierto?, la enfermedad. Entonces, la pregunta es la siguiente. También deberíamos quedarnos en nuestros hogares quietos hasta que cumplamos el ciclo, digamos, como Exacto. para evitar la propagación, porque es algo que no escuché que se difunda. No sé, Claro, o Marcelo, en sea, tu caso, pero si yo me sospecho que tengo dengue, No, para tampoco, aislarme para que no me piquen los mosquitos. Entonces, totalmente. con eso contribuyo para que los vecinos nos infecten, claro, ¿no? claro. La diferencia acá entre COVID y el dengue es que Interesante, el mosquito puede moverse de casa en casa, digamos, casas vecinas. En claro. cambio, con el COVID tiene que ser contacto directo, estrecho entre las personas, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Así es. Y además usted piensa muchísimo en el medio Claro. ambiente de acuerdo a toda la tarea. Inclusive, Sí, Marcelo, te escuchamos. no, yo lo que le quería decir, inclusive, de acuerdo a lo que dice el profesor, eh, hay una doble posibilidad de trasladamos a distintos lugares, digamos, por así no terminé, decirlo, no ¿verdad? terminé de entender la pregunta porque se cortaba mientras. Sí, se cortó, Marcelo. Tenés en este momento como una mala conexión. Hasta que recuperes la conexión, le voy a preguntar, A ver si... a ver, ahí estamos. Le decía al profesor que Bueno, estaba en contra, por ejemplo, de los métodos que han sido utilizados hasta ahora. Por ejemplo, cuando acá en Salta se sospecha de un caso de dengue, como es de denuncia obligatoria, se denunciaba al Hospital del Milagro, por ejemplo, e inmediatamente mandaban a alguien a desinfectar, por decirlo de alguna manera, en todo el patio, en todos los ambientes abiertos del lugar durante por lo menos 24 horas, toda la cuadra en general, ¿no? Toda la manzana. Y se iba preguntando casa por casa, esto fue por lo menos hasta el año 19, si tenían algún síntoma, ¿no? Esto se hacía, pero usted está en contra de que No, se no, no, lleve no, esta metodología. no estoy, en ese caso no estoy en contra porque Ajá, me corresponde. Esto claro. tiene una analogía con los antibióticos. O sea, ¿usted tomaría antibióticos por las dudas? Claro, no, La respuesta es no. ¿Por qué? Porque, digamos, si uno toma antibióticos por las dudas, claro. destruye los microorganismos de la flora intestinal que son beneficiosos. O sea, lo que yo critico es la fumigación por las dudas. Ah, claro, Ahora, si uno está infectado, entonces toma un antibiótico. En el caso de un caso sospechoso de dengue, está bien que lo que hay que hacer, porque si hay casos sospechosos de dengue, hay gran probabilidad de que hayan mosquitos infectados en la manzana. Entonces ahí corresponde aplicar el insecticida en esa situación, porque hay infección. claro. Lo que no corresponde es fumigar por las dudas. O sea, el fumigar por las dudas es un hábito que se le inculcó a la población a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la idea esta de le echamos flit y tiramos DDT. Bueno, cuando uno dice combatir, ¿con qué combate uno? Uno combate con un arma. ¿Cuál es el arma? En esa época era la máquina de flit, hoy es un aerosol o es un aparato para fumigar. Y eso tiene consecuencias graves en el ambiente, digamos, ¿no? Porque uno está matando depredadores, porque uno se está intoxicando. Por ejemplo, ahora si uno busca la Deutsche Welle en la televisión alemana, se va a Ujú. encontrar que con los plaguicidas se está detectando casos de Alzheimer, digamos, ¿no? Entonces, Ajá, el exceso de insecticidas está provocando problemas en el sistema nervioso en el ser humano. Entonces hay que tener cuidado. Cuando yo hablo de una cuestión ambiental, es que nosotros debiéramos educar a los chicos y a los adultos, pero principalmente a los niños, a que no tienen que haber recipientes con agua en los alrededores, digamos, en la manzana donde vivimos. O ujú. sea, tenemos que ser observadores ambientales, estar permanentemente mirando a nuestro alrededor si no hay un riesgo en la proliferación de mosquitos. Claro. Porque a Aedes aegypti cada vez hay más. Nicolás, Son 100 de la yo había ¿no? leído
en una información. Sí, Marcelo, estoy Se entrecorta, sí. Marcelo, no te Le perdemos. consultaba, Nicolás, ¿hay nuevas cepas el virus de... A ver, ¿se me escucha ahí? Sí. ¿Ahí? No, le quería consultar, ¿es cierto que hay nuevas cepas Mire, bueno, no sé, si hay de... nuevas cepas del virus. Sí, sí, o sea, de hecho, digamos, el dengue es una de las enfermedades más antiguas que se conoce en la historia, que está registrada en los hospitales de 1779, cuando todavía no se sabía que los mosquitos transmitían enfermedades. El dengue era conocido, pero como si fuera un dolor de cabeza y un dolor de hueso. O sea, y no era Claro. grave porque no moría nadie. Recién en 1950, en Malasia, aparecen cuatro variantes distintas, cuatro variantes genéticas, que es lo que se conoce como serotipos. Y eso es lo que hoy se conoce como dengue grave, que puede llegar a matar a las personas. Ya apareció supuestamente un dengue 5, que, bueno, aparentemente no constituye problema porque se lo detectó en una zona rural donde Aedes aegypti no está. O sea, como que es una cosa rara que no se difundió. Pero sí, la posibilidad existe de las mutaciones y que aparezcan nuevas variantes. No son tan frecuentes como, por ejemplo, con el coronavirus, porque, digamos, son distintos Claro. sistemas de circulación. Nicolás, ¿y por qué no se ha proyectado una vacuna contra el dengue, por ejemplo, como para la gripe, para el COVID y para tantas otras enfermedades? Se ha proyectado y existe. Lo que pasa Ah, es de que no es segura. La Organización Mundial de la Salud no la aconseja para países no endémicos. La Dengvaxia se llama. ajá. ¿Por qué? Porque justamente, digamos, solamente es aplicable para personas que tuvieron dengue y en zonas endémicas. Y hoy Japón está probando, está en fase 2, creo, una vacuna contra el dengue, digamos, porque Japón también tiene problemas de eso, ¿no? Sí. Claro, tiene que O ver sea que el no vendría clima a ser también. una... Claro, Ahora, yo no es digamos, una... no lo veo como una gran solución, porque la Aedes aegypti, que es un mosquito que está muy bien adaptado al ser humano, a diferencia de otros mosquitos, por ejemplo, el mosquito nos pica a la noche, el Culex pipiens, es un mosquito que en realidad le gusta la sangre de las aves. De casualidad, si se mete en nuestras casas, bueno, porque no tiene otra cosa, nos pica a nosotros. Pero la Claro. Aedes aegypti prefiere la sangre humana. O sea que es un mosquito que siempre tiene contacto con el ser humano, y entonces en el Aedes aegypti se adaptaron la posibilidad de transmitirse 103 virus distintos. Por eso hablamos de Zika, chikungunya, Claro. dengue, fiebre amarilla urbana. También está el virus mayaro circulando en las Guayanas francesas. O sea que, digamos, tiene posibilidad de transmitir muchas enfermedades en la Aedes aegypti. Entonces, si hay una vacuna contra el dengue y hay una vacuna contra la fiebre amarilla, tiene que fabricarse después una vacuna contra el Zika, Claro. contra el chikungunya, contra el mayaro, ¿no? O sea que Claro. vamos a estar permanentemente corriendo detrás De de una algo vacuna. que ambientalmente se podría resolver con un simple hecho de cuidar nuestro ambiente, evitando los recipientes con agua. Es mucho más barato eso. Por supuesto. Claro. Mire, Nicolás, acá durante mucho tiempo, hasta antes de la pandemia de COVID, nuestra ciudad, por lo menos en capital, ¿no? De Salta estoy hablando, desde la Intendencia se hacían, desde el Estado provincial también, muchos informes y permanentemente en radio, en televisión, en todos los medios, se publicaba esto del descacharrado, de cortar el césped, bueno, las gotas de agua, de lluvia, etcétera, de tener estos cuidados. Pasa que en la ciudad de Salta, usted conoce, hay muchos barrios populares, pero muchísimos, infinidad de barrios populares. De hecho, hay en toda la provincia, de acuerdo al registro de barrios populares de la Nación, 156. Hay una gran cantidad de gente que tiene, por ejemplo, mucha chatarra, ¿no? Que junta chatarra porque arregla, por ejemplo, ¿no? O porque tiene un taller. Bueno, hemos visto, por ejemplo, este año que las políticas públicas en ese sentido por lo menos no se están viendo todavía. No sé si es porque toda la atención se concentró en el COVID-19 que hemos dejado de lado otras enfermedades.
Yo sé que tiene que ver esto con políticas públicas, por ejemplo, pero y que no le atañe a usted particularmente, pero si usted tendría que aconsejar, por ejemplo, al gobierno municipal de Salta o al gobierno provincial, ¿qué le diría que tenemos que hacer? Porque hay muchísimos, pero muchísimos baldíos, plazas sin cuidar, descuidadas, baldíos particulares de gente que no se toma el trabajo de ir y de sacar toda la basura que se instala ahí. Bueno, yo estoy relacionado con políticas públicas. Nosotros acá en Buenos Aires monitoreamos la ciudad de Buenos Aires desde el año 98 hasta el presente. El grupo de estudio de mosquitos cumple ese rol y generamos información todas las semanas a la ciudad de Buenos Aires. Yo la primera recomendación que daría es que el municipio se relacione con la universidad, con los especialistas de mosquitos que ustedes tienen, y trabajar en conjunto para tener buena información. Segundo, uno de los errores típicos que cometen las personas que no están informadas o no están formadas sobre este tema es pensar en el problema del dengue o de la Aedes aegypti recién en el verano. O sea, hay que trabajar todo el año y tener políticas públicas durante todo el año. El tercer error que se comete es trabajar en la comunicación hacia los adultos. Los adultos no cambian hábitos. Fíjese el problema que fue durante todo el año pasado el tema de el uso de barbijos o incluso con la vacunación. O sea, Sí. si bien nuestro país acepta mucho la vacunación, tenemos grupos antivacunas, digamos, ¿no? Como que Sí, sí. y eso es una falta de educación pública, digamos. En cambio, si se los educa a los niños, o sea, en las escuelas los maestros no saben del tema. Yo empecé ayer un curso para el municipio de San Luis, para los docentes de la escuela primaria, secundaria y terciaria, con respecto a la biología de la Aedes aegypti y método de prevención. Esto lo hicimos en La Rioja, yo ya lo hice para algunas ciudades de Corrientes, y próximamente lo voy a hacer para Rafaela, para Santa Fe. O sea, los docentes deberían tener cursos de buen nivel. O sea, ustedes ahí en Salta tienen biólogos que saben de mosquitos un montón, que podrían enseñarle a los docentes sobre el tema para que los docentes le enseñen a los niños y los niños adopten buenas prácticas ambientales, digamos, ¿no? Y eso es fundamental. Si nosotros queremos una política pública que sea sostenible en el tiempo, tenemos que educar a los niños, y los niños se van a encargar de mantener a raya a los adultos para que no tengan los recipientes con agua. Pero es algo muy simple, o sea, las larvas de los mosquitos son fáciles, se ven, y es divertido estudiar los mosquitos y entenderlos, y uno con eso podría hacer una verdadera prevención. Y bueno, tengo para hablarles media hora más, pero yo creo que estas son las principales. Sí, no, me encanta esa visión de nuestra Argentina que viene, ¿no? O sea, educar a los niños para que los niños sean los educadores de sus padres y de todo el grupo familiar. Me parece realmente una visión extraordinaria. Bueno, pero también yo le quería agregar que también tiene que ver un poco todas estas burbujas que hemos estado viviendo, todo este aislamiento, que por ejemplo en Salta se ha sufrido bastante, se han mantenido las clases virtuales, pero hay sectores de la sociedad de nuestra provincia que no tuvieron acceso a clases virtuales porque no llega el Internet, lamentablemente, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el factor en este momento que va a perjudicar muchísimo, por ejemplo, estas enfermedades. Este tipo de enfermedades, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo con ustedes, digamos, ¿no? O sea, yo conozco el Tartagal profundo y bueno, o sea, ahí hay que aplicar otras estrategias para tratar de llegar. Claro, por supuesto, sí. Buscar formas de negociar, porque uno junta chatarra, pero, o sea, por ejemplo, acá en las villas, nosotros pudimos negociar con los juntadores de chatarra de que dispongan de la chatarra de alguna forma en especial, porque también los vecinos se lo reclaman, digamos, ¿no? O sea, los vecinos cuando entienden cómo es el problema, acusan al juntador de chatarra de que es un problema. Entonces, bueno, hay que negociar la forma de mantener el recurso económico, pero a su vez que sea un ambiente saludable, ¿no? Claro, por supuesto. Marcelo, ¿le querés preguntar algo más a Nicolás?
No, la verdad que me quedé pensando de lo que había dicho Nicolás. Lamentablemente tenía algunas preguntas, pero se cortaron y bueno, después fue ya Nicolás contándola. Pero me quedó algo que me impactó y que creo que es interesante recalcarlo, que esta transmisión del mosquito, en realidad, lo que le decía Nicolás, que en definitiva, a diferencia del COVID, hay una doble posibilidad de contagio, ¿no es verdad? Es decir, no solo el mosquito, sino nosotros mismos, que tenemos el virus, podemos transmitir, ¿no es cierto? Es decir, nos pica otro mosquito y transmite propagar. hacia otra persona, ¿no? Creo que eso es propagar, eso creo que es muy, muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre es a través de Aedes aegypti, ¿eh? O sea, no cualquier mosquito. No Además, por cualquier mosquito, ejemplo, bien. les doy un ejemplo, es ahí, Aedes aegypti, como todos los mosquitos del género Aedes, son diurnos y nos Ujú, tienen que ver para picar, o sea, no vuelan bien, de noche en oscuridad total. Claro. Entonces no tiene sentido usar espirales o ajá. tabletas a la noche para el dengue. ¿Se entiende? O sea, Ah, el Sí, que mire sí, usted, pica a la noche es el culespipping. interesante, claro. O sea, que hay que pensar cuando uno toma mate en el patio o cuando está en el patio, ahí es donde se produce la transmisión, no de noche cuando uno está en la habitación. Claro, sí, sí, esa bien, información bien, se la da acá también permanentemente, pero creo que sí. tenemos que volver con las campañas, aunque sea tarde, hay que volver a retomarlas. Por última, Nicolás, yo sé que no es el tema del Re- dengue, pero quería preguntarle, ¿tenemos que seguir usando barbijo a pesar de que se ha levantado esa prohibición, por lo menos en espacios abiertos? Bueno, lo que hay que pensar es que en la mayoría de los virus, cuando les da la radiación ultravioleta del sol, lo destruye en milésima de segundo. O sea, estar en un ambiente aireado y al ujú, sol, para, digamos, la posibilidad de transmisión es mínima. Ahora, fíjense ustedes que el barbijo nos enseñó muchas cosas. Por ejemplo, acá en invierno, en Buenos Aires no hubo gripe, ¿no? Claro, O sea que nosotros al aislarnos y al poner una barrera, hubo otras enfermedades que no se transmitieron. Entonces, yo creo que el barbijo hoy es una herramienta más para un montón de enfermedades que podría llegar, digamos, mantenerse para cuidarnos nosotros y cuidar a las personas que nos rodean. O sea, el hecho sí. de tener, estar engripado y toser, con eso estamos infectando a nuestros seres queridos, digamos, ¿no? O sea, como que esto es algo que nos permitiría replantearnos un poco, digamos, cómo fueron nuestros hábitos de vida en el tiempo. Este, hasta ahí llego, digamos. Está bien, vamos a copiar a los orientales que hace décadas que viajan y viajan con barbijos, ¿no? Sí, pero Este, ¿por qué? Porque los Sí, orientales tuvieron transmisión de MERS, o sea, del es SARS-MERS, verdad. o sea, que fue o sea, fue muy peligroso ese mm, virus también, que por suerte no llegó acá, ¿no?